Se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombran los ministros de Estado en las distintas carteras, la cual estará a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Jad. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 65-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Héctor Beja Rivera. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor ciudadano Héctor Beja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 66-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Edison Ayala González. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Edison Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 68-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Juan Manuel Carrasco Millones. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 70-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Juan Raúl Cadillo León. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 71-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 72-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan.
Resolución Suprema número 73-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Iber Antenor Maraví Olarte. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 74-2021-PCM. Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Iván Quispe Apaza. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Quispe Apaza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Producción, que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 75-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 76-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Iván Godofredo Mirino Aguirre. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Godofredo Merino Aguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 77-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Se encuentra presente. A ver, vamos a continuar con la ceremonia. Escuchemos. Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Cultura, que os confío. Taitanchik, Señor Jesucristo, Raico, yo peruano kunapa, allin cananchikpa. Yo indígena runakuna kunang manta, ñaupakman allin cananchikpa. Ali, juranim. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 080-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Rubén José Ramírez Mateo. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Rubén José Ramírez Mateo,
Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Por la refundación de la patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. ¿Esta? Resolución Suprema número 82-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Díaz Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, él y la patria por lo demás. Resolución Suprema 79-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Anaí Durán Guevara. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Díaz Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Anaí Durán Guevara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. Seguidamente, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a la foto de estilo con el señor presidente de la República. En estos momentos entonces va a proceder a la foto de estilo. Para ello los ministros liderados por el premier Guido Ugarte ya se ubican precisamente en sus posiciones tal como se había establecido. El presidente Pedro Castillo, él se encuentra al centro, ya solo pocos segundos para que proceda esta fotografía con los 16 ministros que acaba de tomar juramento el mandatario en esta actividad bastante esperada por todo el país. Se termina de dar algunas coordinaciones. No, los visitantes aplauden, algunos de los ministros reciben las indicaciones de parte del equipo de protocolo.